Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y santifícanos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues sigamos con este librito. A ver, hoy tenía así estructurado como para ver dos partecitos. Seguimos con el libro Palabra de Vida. Vamos a ver el apéndice que viene en el libro y lo voy a compartir en pantalla para que alguno de ustedes lo lea porque es una parábola. De esa parábola vamos a realizar algunas preguntitas. En el capítulo 2 nos viene una introducción a la palabra de Dios. Yo sé que si no es todos, pero la mayoría conoce nociones generales acerca de la Biblia. Pero entonces vamos a seguir la secuencia porque a la final viene un trabajo personal que no sé cómo de pronto ustedes, yo pongo en pantalla que de pronto lo puedan pasar a los contactos o que les quede así como una copia para que puedan realizar esta actividad en la casa, porque viene alguna actividad muy bonita y por final tenía un jueguito bíblico. Vamos a ver cómo nos juega el tiempo. ¿Listo? Yo tengo algún pendiente más allá, pero pues necesito alguna cosa que me llegue por internet, entonces si me llega y tengo que salirme, ahí les pido excusas con anticipación. Bueno. Entonces, vamos a ver esta primera parte. Bueno, antes quería hacerles una pregunta. ¿Cómo les fue con el padre? Con el padre Octavio. Excelente, hermana. Excelente. Hay que invitarlo más a menudo. Está muy bien, muy bien. Sí. Bueno. Pues sí, es que es un tema que es muy interesante, el tema de primero la Biblia y después el catecismo. Entonces yo dije, démosle esta invitación para que nos ponga como una apuesta más al día. Entonces ahorita en el apéndice se llama La sabiduría de Dios, el día en que el pueblo de Dios tuvo acceso a ella. Entonces le pido el favor a alguna persona que lo lea. No sé si ya le llegó, ya le puse aquí compartir pantalla. No, ¿Ya señora. se ve o no? No, señora. ¿Ahora sí? Todavía no. Sí. Pero no me he salido, ¿verdad? No. Em, Tiene que darle, ahí está ya compartiendo. ok. Entonces ahí está bien la letra, ¿no? Sí, señora. Entonces pido el favor, alguien que me la lea, por favor. Había una vez un pueblo llamado Pueblo de Dios. Su orgullo más grande consistía en poseer la sabiduría de Dios, un alimento muy especial, capaz de curar todo tipo de enfermedad y proporcionar fuerza y salud a cualquiera que tuviera acceso a ella. Los jefes del pueblo no se cansaban de explicar a la gente la excelencia y el origen de un alimento tan milagroso, fruto de una colaboración estrecha entre Dios y algunos ciudadanos eminentes, escogidos por el mismo Dios a lo largo de muchos siglos. Como resultado de esta hazaña divino-humana, quedó en el pueblo una enorme cantidad de alimento sagrado, depositado en el inmenso Valle de la Salud, rodeado de murallas y baluartes inexpugnables, que llegaban hasta el cielo y cuya belleza y fuerza todos podían admirar con santo orgullo. Era tanto el aprecio que la gente tenía hacia la sabiduría de Dios, que de todas partes se dirigía al Valle de la Salud, ansiosa de contemplar la enorme fortaleza que representaba el corazón del pueblo de Dios. Allá, cerca de sus puertas, las autoridades del pueblo, que al mismo tiempo eran guardianes del sagrado recinto,
atendían a los peregrinos, explicando a toda la historia y todos los demás pormenores relacionados con la formación del sagrado alimento y su manera de prepararlo para sacar el máximo provecho. Sin embargo, eran tantas las cosas que decían acerca de la sabiduría de Dios que muy pocos se sentían dignos y capacitados para alimentarse de ella. De hecho, raramente se permitía a alguien saborear directamente el sagrado alimento. Normalmente se repartían entre la gente recetas que explicaban las distintas maneras de preparar el sagrado alimento, pastillas hechas de pura esencia o pequeñas porciones de la sabiduría de Dios mezcladas con otro tipo de alimento. Solamente en alguna circunstancia especial se entregaba a quienes lo solicitaban un paquete lleno de sabiduría de Dios, que por lo general se guardaba en el hogar como recuerdo del acontecimiento. Con eso se había creado en el pueblo la convicción general de que solamente algunos eran dignos y estaban capacitados para alimentarse directamente de la sabiduría de Dios. Se hablaba de casos en que alguien quiso alimentarse de ella por su propia cuenta y en lugar de mejorar, se había enfermado más, hasta provocar en el pueblo verdaderas epidemias. Problema de dosis, incompetencia, indisciplina o quién sabe qué. Por suma desgracia, parecía que los mismos guardianes del Valle de la Salud se alimentaban muy poco del sagrado alimento. De hecho, padecían de los mismos males que padecían los demás ciudadanos, por lo cual muchos empezaban a dudar acerca de la bondad de dicho alimento, su origen divino y eficacia en orden a remediar los males y conseguir la salud. Se preguntaban, si es cierto todo lo que nos dicen las autoridades del pueblo, ¿por qué entonces nosotros seguimos con las mismas enfermedades? ¿Por qué los pueblos vecinos que no cuentan con un alimento tan especial se ven más saludables que nosotros y no se cansan de invitarnos a adoptar su tipo de alimentación y su estilo de vida? El desconcierto fue tan grande que mucha gente, movida por la curiosidad y deseosa de una vida mejor, empezó a emigrar hacia los territorios cercanos en busca de alivio y prosperidad. El éxodo de la población fue tan grande que las mismas autoridades del pueblo de Dios empezaron a cuestionarse y a preocuparse seriamente, no entendiendo el secreto de un éxito tan rotundo de parte de los pueblos vecinos. Hasta que no lograron resolver el enigma, los pueblos vecinos se alimentaban precisamente de la sabiduría de Dios. ¿Cómo es posible esto?, se preguntaban intrigados los jefes del pueblo encargados de distribuir el sagrado alimento. ¿Acaso el sagrado alimento no está bajo nuestro cuidado? ¿Cómo, pues, a los demás pueblos les llega la sabiduría de Dios? Por fin descubrieron que los pueblos vecinos, conocedores del valioso tesoro presente en el pueblo de Dios, habían hecho un túnel bajo tierra hasta llegar al Valle de la Salud y alcanzar la sabiduría de Dios, alimentándose de ella abundantemente. Esto provocó un revuelo entre todos, ciudadanos y autoridades. Mientras algunos encargados seguían con sus explicaciones acerca del sagrado alimento, otros empezaron a repartirlo a manos llenas, organizando por todo lado cocinas y comedores populares, a donde todos, sin distinción alguna, acudían para alimentarse de la sabiduría de Dios, lo que pronto causó una mejoría general entre toda la gente. Al constatar este hecho, pronto se reunieron las autoridades del pueblo y emanaron el siguiente decreto: sabiduría de Dios para todos y sabiduría de Dios para todo. Todo con la sabiduría de Dios y nada sin la sabiduría de Dios. Desde entonces, una nueva etapa empezó en la historia del pueblo de Dios. Muy bien.
Gracias, hermano Guillermo. Bueno, esta es una de las parábolas que viene acá en el libro del padre Amatue. A ver, ¿qué comentario podemos hacer aquí? A ver, ¿qué les llama la atención? ¿A qué se les parece? ¿Qué espejo ven en esta parábola? Ese es nada más ni nada menos que la historia del pueblo judío y el pueblo extranjero, los gentiles. Los gentiles sí supieron que era la sabiduría de Dios, mientras los judíos se quedaron embelesados ahí y no sé, quietos. Ajá, muy bien. A ver, acerquémosla un poquito más. A ver, vamos, por ejemplo, lo que pasó en un principio en la iglesia, ¿no? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No. Bueno, esa sabiduría de Dios, ¿qué es? La que narra el padre Matuli en el libro, como la sabiduría de Dios, es la palabra de Dios, es la Biblia, que fue depositada en manos de la iglesia, o más bien la iglesia es madre de la Biblia. Pero ¿qué pasa con el transcurso de los siglos y del tiempo? Esta fuente era solamente para la iglesia, ¿no? La Biblia fue creada para la iglesia. Pero ¿quiénes son los que se alimentaron o el pueblo que empezó a transformarse? Todos estos grupos no católicos que se aprovecharon de la palabra de Dios, supieron sacarle el jugo, como se dice, y empezaron ellos a la predicación de la palabra de Dios. Incluso en las, como se dice, en las controversias o los ataques que hacen contra la Iglesia Católica, precisamente es sobre esto, ¿no? Yo me salí porque allá me enseñan la Biblia. Esa era la fuente, la sabiduría de Dios. Pero resulta que se quedó estancada esta transmisión de la palabra de Dios, así como literalmente, y vinieron estos hermanitos, se aprovecharon y la repartieron. La parábola de la sabiduría de Dios es un enfoque de lo que pasó con la palabra de Dios dentro de la Iglesia Católica. Aquí era el Valle de la Salud, de la Alegría, donde todos podían venir a saciarse, pero dice que otros pueblos se robaron esta sabiduría y empezaron a alimentarse bien. A veces cuando uno tiene las cosas, esto es muy práctico, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en lugares en donde son santuarios, por ejemplo, en Buga, en Girón, en Bucaramanga, que son santuarios, y va uno a la visita domiciliaria, a la evangelización. ¿Qué es el decir de la gente? Aquí nosotros tenemos el santuario del Señor de los Milagros. No necesitamos. ¿Yo para qué voy a ir a un curso bíblico si aquí está el santuario? Yo voy cuando me nazca, cuando quiera. Y estamos dejando el tesoro que es para nosotros y otros vienen desde tan lejos y se alimentan perfectamente de lo que se tiene, pero los mismos que están ahí dejan pasar. Lo mismo pasó con la palabra de Dios. La Biblia fue creada por la iglesia, para alimento de la iglesia, pero los que hicieron este despertar en la iglesia, por decirlo así, esto no estoy diciendo que entonces no se hizo nada, claro que sí, pero literalmente de que el pueblo se acercara a la palabra de Dios, que leyera, que se metiera, pues fueron los hermanos separados, ¿no? Que empezaron a motivar, y hoy en día, pues yo pienso que en la mayoría de las familias católicas se tiene por lo menos una Biblia, aunque la Biblia debería ser y tenerse de forma personalizada, ¿no? Aquí vienen unas preguntas. Dice, completa esta frase. La Biblia no es solamente para la gente muy preparada. Lo que se creía en la parábola, lo que se creía, ¿no? Solamente unos cuantos tenían acceso a la sabiduría de Dios.
La palabra de Dios no es para gente muy preparada, es para todos. La Biblia es para todos, ¿no? Por eso en algunos de los temas pasados veíamos, no, la lectura de la palabra de Dios no es como el científico, como el filósofo, ¿no? Sino hay que ver la palabra de Dios con los ojos del creyente. Cuando uno lee la palabra de Dios más literalmente, ahora con todo lo que ha sacado la iglesia, para poderla saborear mejor, por ejemplo, la lección, esto nos ayuda y nos enriquece totalmente. Entonces ahí no es solamente para algunos. La palabra de Dios es para todos. Biblia para todos y Biblia para todos. ¿Recuerdan la frase de uno de los primeros días? Todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para la escuela, la catequesis, Biblia para la misa, Biblia para el rosario, Biblia para el novenario de difuntos, Biblia para los retiros, Biblia para los encuentros de oración, Biblia para la perseverancia, es decir, todo con la palabra de Dios. ¿Quiénes son los guardianes de la sabiduría de Dios? Ahí la van a responder ustedes. A ver, ¿quiénes son esos guardianes que mencionaba la parábola? ¿Para qué nos alimentamos de la sabiduría de Dios? ¿Es suficiente saber cómo surgió la Biblia y cómo se interpreta? No es suficiente. Tenemos que alimentarnos de ella. Esta era la parte, no sé si alguno tiene algún comentario. Hola. Hermano Francisco. Señora. Ah, ya. Es que como lo tengo aquí en compartir pantalla, entonces dije de pronto no Ahí veo está. dónde están los que están conectados. A ver, ¿algún comentario, alguno de los participantes? ¿Será esto cercano a nosotros o eso es de otro lugar? Dijo, en Colombia no, es por allá de México. No, a ver, permítame, yo creo que todo esto sí es que es tan actual. Si revisamos la palabra como hemos visto en estos días, remontándonos a Jerusalén y que a la época de Pericles y cosas así, en este momento cobra vigencia, en todo momento. Yo digo, eso es como, yo no sé la palabra, como la magia que tiene esta palabra, que ahorita es vigente todo esto y lo estamos viviendo. Y con relación como al cuento, a la parábola, es algo de que nosotros mismos, yo digo, teníamos ese tesoro y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Por consiguiente, creo yo, no lo guardamos, no lo cuidamos, no lo hicimos brillar, hasta que pues llegaron otros, se puede decir, como con más iniciativa y lo hicieron. Bueno, eso ya es otra cosa. Más en este momento que nos corresponde, lo que cada uno en este momento está haciendo. Digo, estamos en este grupo, bueno, buscar las estrategias para que esto comience de una nueva manera. Si se cometieron errores, si se tuvieron formas de pronto poco adecuadas en transmitir la palabra, pues ahora tomemos esas cosas buenas. Yo creo que alrededor hay elementos y hay herramientas que nos pueden ser útiles. No porque son de aquí o porque son de allá, no. Yo creo que es lo que nos pueda funcionar en aras de qué? De que se conozca el Evangelio, de que nosotros podamos acercarnos más a la gente. Yo creo, ese es mi sentir. Gracias, hermana. Bueno, muchas gracias. Muy bien, bueno, entonces ya con Hermana, este compartir de la hermana, ¿sí? ¿Alguien más? sí, hermana, quería decir que a veces nosotros descuidamos tanto la palabra del Señor porque sencillamente cuando vamos a misa vamos como, podría yo decir, como zombies, ¿no? Como a cumplir algo y no le damos la importancia que necesitamos. Le venimos a dar la importancia que necesitamos a la palabra de Dios es cuando estamos en el sufrimiento. Y cuando estamos en el sufrimiento, sí abrimos ese corazón para entender lo que Él nos está diciendo, como es hoy en día la pandemia.
Yo creo que hoy en día mucha gente ha reflexionado y ha esperado con ansia que abran las puertas del templo para ir a recibir al Señor y ahí sí ponerle la debida atención que esto requiere. Esa es como la realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Yo la asemejo mucho a la vivencia del día de hoy. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, bueno, entonces lo importante es que esto nos ayude a valorar lo que tenemos, como dicen las hermanas, ¿no? Asimilar lo que tenemos dentro de la iglesia, ¿no? Esto es muy importante para nosotros. Vea que decía el padre Amatuli, ¿no? Decía, hay que hacer historia, a eso te invito, porque el no hacer nada también es un delito. Y yo pienso que esta oportunidad le hablaba a una familia por allá del Perú en estos días que la mayor parte, bueno, se murió una tía, pero esto causó una infección del virus en toda la familia, en un pueblito por allá refundido. Y entonces yo le decía a la persona que me compartía y me pedía que orara por ella, yo le decía la importancia de saber aprovechar el momento. Esta joven no se atrevía a hablarle mucho a su familia acerca de Dios, porque es una familia con otros intereses. Esto de Dios es ir a perder el tiempo. La joven vino a dar un servicio dentro de la comunidad. Entonces, al ver esta situación, yo le decía, mire, es una oportunidad que el Señor te está dando. Si tú no sabes aprovechar esta situación que está viviendo la familia, Dios te está preparando el terreno. Tú tienes que sembrar la palabra de Dios y ellos están haciendo el novenario y la hacen así como por estos grupos, ¿no? Entonces decía, aprovecha el tiempo para tú dar tu reflexión, animar a la gente. El Señor, tú no te pongas a llorar como ellos. Aprovecha el tiempo para sembrar con valentía la palabra de Dios. Entonces, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia, es un tiempo de meditar, es un tiempo de hacer un pare, es un tiempo de volver el corazón y los ojos a Dios. Me decía alguien por allá del sur, ¿no? De Popayán, me decía, ay hermana, me siento seco sin la Eucaristía. Me decía, recoja todo esto para que el día que vuelvas a la Eucaristía, lo vivas con intensidad. Y pienso que esto lo tenemos que hacer todos. Algunos tienen más facilidad, algunas parroquias son más accesibles. Aquí en nuestra parroquia, por lo menos, nadie llega, ¿no? Nosotros porque tenemos el Santísimo en la casa, porque el sacerdote nos da el Santísimo, pues nos podemos alimentar. Pero el pueblo, la gente, ni siquiera los más cercanos, no, porque allá se hace otra forma de transmitir la misa y pues el padre es solito. Entonces, cuando se vive este momento, va a ser un tiempo de gracia. Perdón, hágame un favor, ábrame ahí el correo para ver si me llega el mensaje, porque aquí no llega, pero puede ser porque está abierto. Entonces, perdón, entonces es importante que nosotros sepamos aprovechar este momento, ¿no? Para evangelizar, para orar, para vivir, para captar las verdaderas necesidades que uno tiene en el alma. Bueno, entonces vamos a ver algunas nociones generales. Les decía, esto yo creo que ustedes ya todos lo saben, ¿no? Las nociones generales, ¿qué significa la palabra Biblia? Biblia viene del griego biblos, que quiere decir libros. Así que la Biblia no es un libro, sino que está compuesto por 73 libros. 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. Aquí nos viene una pregunta. ¿Con qué otros nombres o qué otros nombres tiene la Biblia? ¿Recuerdan las preguntas del primer día? ¿Qué eran tan importante? ¿Con qué nombres conocemos la Biblia? Aquí hay unos textos bíblicos que nos ayudan a enriquecer esa respuesta.
La Biblia se conoce también como Sagrada Escritura en Hechos capítulo 8, versículo 32, en 2 Timoteo 3:16, en el Evangelio de Lucas 24:27. Escritura sagrada en Romanos 1:12. En sagradas letras, 2 Timoteo 3:15, antes del 16, ¿no? Sagradas Escrituras, palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 2:13. Otros nombres que recibe comúnmente son testamentos, libro santo, libro sagrado y Santa Escritura. ¿Qué contiene la Biblia? La palabra de Dios. Es un mensaje de amor en el que Dios se da a conocer a los hombres y les enseña el plan de salvación. ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? Contiene lo que sucedió antes de Cristo, es decir, la manifestación de Dios y de su alianza con el pueblo de Israel por medio de Moisés. ¿Dónde se establece la antigua alianza? Se estableció en el monte Sinaí unos 1250 años antes de Cristo. Y aquí viene cómo se selló esa alianza. Éxodo capítulo 24, versículo 8. ¿Recuerdan el texto? Moisés tomó la sangre de los animales y con esta roció al pueblo. El pacto de sangre era algo muy típico en la época y también Dios quiso sellar con el hombre este pacto con sangre, ¿no? Dios se compromete a cuidar del pueblo y el pueblo se compromete a cuidar de Dios, del pueblo como su hijo. Regálenme un segundo. Muy bien. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. ¿Qué contiene el Nuevo? ¿Qué contiene el Nuevo Testamento? Contiene lo que sucedió desde Cristo para acá, es decir, la manifestación plena del Padre mediante su Hijo Jesucristo, su alianza con el nuevo pueblo de Dios, o sea, con la iglesia, destinada a llevar el evangelio a todos los pueblos. Lo encontramos en Hebreo, lo encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 7 y Marcos capítulo 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y anuncien la nueva alianza a toda la creación. ¿Dónde se establece esta alianza? En el Calvario, el monte Calvario, con la sangre de Cristo en la cruz. Lucas capítulo 22, versículo 20 y 21. ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? ¿Con el nacimiento de Cristo o con la muerte de Cristo? Ahí es una pregunta. Inicia con la muerte de Cristo. Cristo vivió el Antiguo Testamento. Se establece el Nuevo Testamento con la muerte de Jesús en la cruz. Encontramos en los libros del Nuevo Testamento la historia de Jesús, incluso de su infancia, porque se escribieron mucho tiempo después, pero los mismos evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento nos aclaran que Jesús mismo vivió bajo la observancia de la ley de Moisés. Y ahí encontramos los textos bíblicos que nos pueden ayudar a iluminar esto. ¿Cómo se usa la Biblia? Cada libro se divide en capítulos marcados con un número grande y cada capítulo se divide en versículos. Entonces, esto ya lo encontramos a la par de la palabra de Dios y ya en estas alturas, pues esto no pasa, ¿no? Ahora, algo que sí me parece interesante es la puntuación en la Biblia. ¿Cómo reconocer en un libro que no sé si es católico o no es católico? Una de las bases es la puntuación en la Biblia. ¿Se han fijado, por ejemplo, que en las Biblias no católicas, algunos la separan el capítulo del versículo con 2 puntos u otro tipo que utilizan? ¿Cómo reconocer la puntuación en la iglesia?
o que es católico, por ejemplo, la coma separa el capítulo del versículo. El guión significa la separación entre versículos. O sea, coma es división del capítulo y del versículo. Guión se usa para señalar la separación entre versículos a versículos o capítulos a capítulos. Por ejemplo, aquí está Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Entonces el guión significa al, hasta o a. Encontramos también el punto. El punto significa y. Ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 16 y 20. Es decir, no me voy a leer ni el 17, ni el 18, ni el 19. Punto y coma. Se usa para separar un texto bíblico de otro. Y aquí los encontramos. Marcos capítulo 1, versículo 8 y capítulo 10, versículo 14 y Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces, el punto y coma es separación entre textos bíblicos, citas bíblicas. La S, a veces en los textos encontramos una S, significa siguiente, es decir, que hay que leer otro versículo más. Si al contrario hay dos S, quiere decir siguientes, hay que leer el parágrafo completo. Algunos versículos vienen muy largos y entonces se separan con A, B y C. Entonces, esta es la tarea que les decía. No sé, hermanos, si se puede tomar en pantalla para que la pudieran sacar en la casa los hermanitos, todos los que están del grupo, ¿no? Esta es la actividad para buscar qué nombres recibe la Biblia en los diferentes textos. Este es uno. ¿Qué nombre recibe la palabra de Dios en estos textos? En Hechos, en Timoteo, en Pedro, en Deuteronomio, en Nehemías, Isaías y Juan. Escribe con letra cómo se leen las citas bíblicas que se presentan a continuación. Y ahí nos van a dar esto es para el manejo de la puntuación en la Biblia. Estas dinámicas o estos ejercicios nos ayudan también en el manejo de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿No la puede dejar un momentico más para verla, para tomar la idea? Gracias. Ya. A ver, esta primera parte. Se le puede tomar una foto con el celular. Hermana, buenos días. Buenos días, hermana. Tengo una pregunta. En algunas citas bíblicas aparece antes de la abreviatura del libro, eso, las siglas CFS. ¿Qué significa eso? CFS. ¿Me puedes dar un ejemplo? Es que he visto en algunos textos que citan un parágrafo, una parte de la Biblia y aparece, digamos, CFS, Hechos 1:16, por ejemplo. Es confrontar, ¿no? Confrontar este otro texto con ese. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Texto similar donde se toca el mismo tema. O ese es otro, o textos paralelos. Entonces usted lo mira esto. Ya, gracias. ¿Lo paso para el otro? Gracias. A ver si lo hago más pequeñito, de pronto me sale. ¿Sale más completo? No. ¿Cómo se conoce o se divide el Antiguo Testamento? No, ¿cómo se conocía o dividía el Antiguo Testamento?
Listo. Hermano Francisco, ¿cómo me salgo de ahí? ¿Me la puedes ayudar, por favor? En la parte de arriba debe haber un botoncito, una barra verde. ¿Sí? ¿Ya? Al lado un botón rojo que dice dejar de compartir. Stop Ah, sharing. ya. Ya. Gracias. Bueno, pues aquí el tema, si hay algún, pues es sencillito. Yo voy siguiendo la guía del libro, ¿no? Entonces eso viene, como viene con mucha actividad, entonces viene para desarrollarle de esta manera. Tenía ahorita preparado, pero no sé cómo se vea. Si, por ejemplo, la gente que está participando, un juego bíblico, para que hagamos alguna dinámica de juegos bíblicos. No esto como para conocer, por ejemplo, pero ahí sería su merced que la manejara un poquito. A ver, no sé, por ejemplo, vamos a contestar con una letra. Esto es conociendo la Biblia. Vamos a decir la A, la B o la C. Y entonces empezamos a compartirlo, pero como con los participantes, ¿no? El primero que enfoque esto, bueno, tiene la palabra a ver si le atinó a la respuesta, a ver si se puede o se nos hace desorden. No, me parece súper. Ajá, esto yo digo como para llevar a la práctica, porque son textos o sea, la palabra de Dios uno se la va familiarizando más también a través del juego. Ahora se me confundió la de las letras, pero ya están listos entonces. Señora. Vamos a empezar primero con letras. Entonces aquí nosotros la jugamos escogiendo una letra. No se oye, hermana. Escogiendo una letra. Marcando una letra. No, nada, no sé qué pasó. No sé qué pasó, a ver, se supone que lo tengo todo bien. Ahí ya. Sí, está bien. Yo estoy oyendo acá. Yo también estoy oyendo. Bueno, vamos a ver un poquito del Antiguo Testamento. A ver qué tanta relación tenemos con los jueces y los reyes. Listo, entonces el primero que diga la respuesta tiene número. Vamos a marcar la A, la B y la C. Solamente van a decir qué letra es. Primera pregunta. ¿Cuál fue la primera ciudad que conquistó Josué? A, Jericó. B, Ai. C, Belén. Muy bien, ahí tiene el hermano, a ver, para ver quién tiene más puntos, ¿no? Entonces esto como para que participen todos. Bueno, la hermana, yo aquí no alcanzo a ver quién fue, pero ahí el hermano me imagino que sí. Segunda pregunta. Para entrar a la tierra prometida cruzaron el río A, el río Grande, B, el río Jordán o C, el río Éufrates. B. 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 ¿Quién más? Sí. Sí, el río Éufrates. Bueno, el B, el río Jordán. Entonces, punto para la primera, ¿no? ¿Cuál era la tercera? ¿Cuál era la principal arma de Sansón? A, el arco. B, una lanza. O C, su fuerza. Como 5 segundos. Sí. Sí, su fuerza. Muy bien. Cuarta, ¿qué animal mató Sansón con su fuerza? A, una hormiga. B, un león. O C, un toro. Un león. Un león. Ya, entonces era la B. León. Sí. 5.
¿Qué tenía prohibido hacer Sansón? A, casarse. B, trabajar. O C, tomar vino. Casarse. Casarse. Ah, Ay, ay, ay. A ver, ¿alguna otra respuesta aparte de esa? ¿Otros? Tomar vino. Tomar vino. Ah, no sabía. Sí. Se podía casar, pero no podía tomar vino. Porque era que no podía tomar vino. ¿Se acuerdan allá cuando que la mamá no podía concebir? Y cuando ya pudo concebir, una de las prohibiciones fue porque que no tomara vino, porque él era nazireo, o sea, consagrado a Dios. Ni se corta el pelo, ni toma vino. Gracias, hermano. Bueno. 6. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? A, en su barba. B, en sus huaraches. Huaraches son sandalias. O B, o C, en su pelo. Sí, pelo. En su pelo. Muy bien. sí. ¿Cuál fue la esposa de Sansón? A, Dalila. B, Lidia. O C, Delia. Dalila. Está bien. Otra. ¿Por qué Sansón no se cortaba el pelo? A, no le gustaba. B, era nazireo. O C, andaba a la moda. Porque era nazireo. B. Bien. ¿Qué hicieron los filisteos a Sansón? A, le sacaron los ojos. B, lo quemaron. O C, lo hicieron chicharrón. Ah, le sacaron los Le ojos. sacaron los ojos. Muy bien. Ah, esa está súper. Última de los jueces y los reyes. ¿Cómo murió Sansón? A, quemado. B, apedreado. O C, aplastado. C, aplastado. Aplastado. Muy bien. Ahí está, estamos bien. Muy ¿La cuchilla, seguimos? muy cuchilla ¿La paramos? Está muy bueno, hermana, gracias. Bueno, Entonces le damos otra ronda. Vamos a buscar de los Dale, profetas. A ver cómo están en los profetas. bravo. Un profeta es el que A, habla en nombre de Dios. B, conoce el futuro. O C, adivina tu vida. Habla en nombre habla en de nombre de Dios. Dios. El libro profético más grande es A, Joel. B, Matusalén. O C, Isaías. C, Isaías. C, Isaías. Muy bien. Se le llama profetas mayores por su A, barba más grande. B, escrito más grande. O C, ancianidad. B, escrito B, más grande. B. Sí. Maestra, ¿cuántos capítulos tiene Isaías? No sé. 65 o 66. 66, madre. 66. Sí. Otra. ¿Cuáles de los siguientes profetas es un profeta mayor? A, Ezequiel. B, Oseas. O C, Jonás. B, Ezequiel. A, Ezequiel. Ezequiel. Ajá. Muy bien. Ezequiel. ¿Cuál es el nombre que significa Dios con nosotros? A, Jesús. B, Samuel. O C, Emanuel. C, Emanuel. Emanuel. Profeta que tenía miedo porque era un muchacho. A, Jeremías. B, Moisés. O C, Naúm. Jeremías. Jeremías. ¿Cuál profeta fue arrebatado al cielo? A, Felipe. B, Elías. O C, Jonás. Elías. Elías. Sí. ¿Cuál es el profeta que predicó a los huesos secos? A, Joel. B, Ezequiel. O C, Daniel. Ezequiel. Ezequiel. ¿Capítulo? Cochada. 37, pero este es extra. ¿Cuál es el profeta que interpretaba los sueños? A, José el soñador. B, Jonanías. O C, Daniel. José. el soñador. Daniel.
Daniel, porque José, el soñador, no fue profeta. Él fue líder. guía. Daniel, sí. Muy bien. ¿Cuál fue el profeta que fue echado a los leones? A, Sansón, B, Daniel o C, Mahoma. B, Daniel. B, Daniel. Muy bien. Profeta que fue devorado por un pez. A, Jonás, B, Aníbal o C, Joel. A, Jonás. A Jonás. Muy bien. Libros proféticos del Antiguo Testamento, la última. ¿Cuántos son los libros proféticos del Antiguo Testamento? A, 7, B, 18 o C, 21. 21. 21 los proféticos. No, 18. 18. Muy bien. Bueno, entonces eso era para un poquito para dinamizar. ¿Alguna pregunta puede ser de algún otro tema, hermano? Hermana, yo sí tengo una pregunta. Es que la Biblia nuestra católica tiene 73 libros. Ok. Esos 73 libros incluye 7 libros adicionales a los que tiene por ejemplo, la Reina Valera, ¿no? Tengo entendido que esos libros venían del canon de Alejandría, ¿cierto? A ver, no, son 7. A ver, la Biblia, en una pregunta, ¿cuántos idiomas está escrita la Biblia? En todos los idiomas. No. Escrita. Ah, La escritura de la Biblia inicial. en arameo. Ajá. En arameo. Hebreo y griego. Son 3 idiomas los que tiene la Biblia. La mayor parte de la Biblia del Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo. Pero el Nuevo Testamento, la mayor parte está escrita en griego. Entonces, el problema con el Antiguo Testamento, para los que no son católicos, es que los 7 libros faltantes son los que están escritos en griego. Por eso no fueron aceptados así en un principio. Yo estoy buscando aquí en el diálogo con los protestantes el tema de los libros deuterocanónicos. Y es que, hermanita, ahí hay otra cosa. Yo diría de otra manera lo que dijo Pachito. A ver. Definitivamente la Biblia católica es la Biblia original. Las demás son Biblias copiadas y deformadas de muchas maneras, hasta perversas. Entonces, la Biblia contiene 73 libros. Las demás tienen 67. No son libros adicionales. Simplemente nos peluquearon nuestra Biblia y la tomaron como de ellos. Pero no más. Y la Biblia ortodoxa, pues tiene 76 libros, que va un poco más allá de los cánones de la Santa Iglesia Católica. Ok, entonces eso sí. Pero entonces la cosa es, aquí a lo que quería llegar era ¿por qué o cuántos son los libros deuterocanónicos? ¿Entendemos la palabra deuterocanónico, verdad? ¿O no? Bueno, no. Canónico quiere decir regla, norma establecida. Entonces, con los deuterocanónicos, deutero es segundo. En un primer lugar fueron aceptados precisamente, son 27 libros del Nuevo Testamento, fueron aceptados 20 sin ninguna dificultad del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento. Y no hubo ningún problema porque para decir esto son palabras de Dios. Entonces en realidad los libros deuterocanónicos que fueron aceptados en un segundo momento fueron 14. 7 del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo Testamento. Los 7 del Antiguo Testamento, el problema realmente fue el idioma por estar escritos en griego. Ellos fueron escritos después del destierro o estando en el destierro de Babilonia, la segunda deportación y esclavitud que tuvieron los israelitas. Entonces, por eso dijeron, esos libros no, porque es el idioma de allá, es el griego, eso no tiene nada que ver, además todo lo demás está escrito en griego.
Cuando la iglesia hace este estudio, al ver que estos libros no tienen ninguna contrariedad con el resto de la Biblia, son incluidos dentro del canon o lista de libros inspirados por Dios. ¿Listo? Con relación. Ahora, en cuestión del idioma, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque resulta que el Nuevo Testamento, la mayor parte está escrita en griego. Creo que solamente Mateo, ahí me ayudan los más teólogos. Entonces está escrito en arameo, pero el resto está escrito en griego. Entonces dicen, no es el problema el idioma. Ahora, por eso fueron aceptados. Con relación a el Nuevo Testamento, ¿por qué no se aceptaban estos libros? Porque eran muchos los escritos que surgieron, con nombres y esto. Entonces, cuando la iglesia empieza a detectar este libro por quién es, este por quién es, entonces hay dudas en esto. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé en la catequesis, se nos hablaba de que la carta a los hebreos era una carta de San Pablo. Y ya después dijeron, no, no es de San Pablo. Y ustedes se dan cuenta que por eso no decimos esta carta es de San Pablo, solamente se dice carta a los hebreos. Porque en realidad no se sabía quién era el autor de tal o cual carta. Entonces tenemos, por ejemplo, el Apocalipsis, creo que la segunda de Pedro, la segunda de Juan, son 7, de todas maneras, los deuterocanónicos. A la iglesia estudiar y verlos, este es de este, entonces ya se designó, y por eso salieron los 27 del Antiguo y los 46 del Nuevo Testamento, para un total de 73 libros. Entonces, los hermanos no católicos, ahí lo que decía el hermano José, una cosa es, aceptan el canon del Nuevo Testamento de la iglesia, pero no aceptan el canon del Antiguo Testamento. Entonces, por eso hay lo que decía el hermano José, ¿no? O sea, ahí se ve la contrariedad que lleva, ¿no? Y ya un poquito con documentos no me meto porque ahí no me desenvuelvo bien, entonces enredo la cosa, mejor dejémoslo así. Pero si hay alguno que quiere explicar con documentos, ahora, ¿en cuáles documentos se hicieron o la lista definitiva? Como tal, fueron 3 concilios. Por allá en el año 300, creo que uno fue 385, 392, y el último, que fue el concilio de Cartago, 397. Pero se dejó así. Estos son los libros incluidos como inspiración de Dios. Hasta 1600, 500, ya fue cuando se catalogó que ya son estos y se pone como norma, viendo la situación y toda la polémica que había con relación a la Biblia, ya se estipuló como norma. Pero viene funcionando desde el año 397 estos 73 libros del Antiguo. Ojo, algunas Biblias traen 72 libros. No recuerdo la versión, Biblia católica, porque las Lamentaciones vienen unidas al libro de Jeremías. Pero no es más la diferencia. ¿Estamos? No sé si el hermano José iba a decir algo. En este momento no, pero sí quería apoyarla, porque Ok. definitivamente creo que en este tipo de cosas, y gracias a nuestro apostolado, podemos definir muchas cosas que de pronto pueden prestarse para malos entendidos, sobre todo con todos estos temas de Biblia y nuestros hermanos separados que tanto les gusta confundir, tanto les ha costado aprender el griego, el arameo y el hebreo, y sobre todo entender de dónde vienen todas estas cosas, porque a ellos les gusta ser fundamentalistas desde el punto de vista textual. Con una frase nos quieren desbaratar toda la doctrina, pero ni el texto, ni el contexto, ni los textos paralelos, ni las analogías de fe, y mucho menos mirar las concordancias bíblicas, ni exégesis, ni hermenéutica. Entonces, es muy fácil dividir cuando tú
no estás con un conocimiento. Entonces el llamado es a conocer las cosas a fondo y después sí poder defendernos de la confusión. Muchas gracias, hermano. Bueno, ¿algo otra? ¿Nada? ¿Algo otro de los hermanos participantes? Bueno, buenos días. Yo diría que es ahí donde nos falta un poquito de tomar apologética, conocer un poco más de la apologética, que es donde uno aprende a defender con armas y con argumentos nuestra iglesia, porque si los hermanos separados nos confunden y bastante. A uno en catequesis, por ejemplo, cuando uno está formando y empieza el camino de conversión, empieza uno a conocer mucho más de lo que le enseñaron cuando uno era pequeño, lo que uno aprendió por tradición de sus familias, pero sí falta mucho de aprender a conocer lo que es la apologética para aprender a defender nuestra iglesia. Sí, es cierto, sí, es algo fundamental. Y fíjense que es parte de la Biblia, ¿no? Yo les decía al principio que yo empecé la misión hace 22 años, ¿no? Y recuerdo que cuando eso, bueno, no fue aquí en Bogotá, fue en Bucaramanga, pero hubo un padre que me sacó a perder de la parroquia. Yo llevaba unos boletines y el libro de las preguntas y respuestas, ¿no? Pero el párroco me había dado permiso. Nosotros pedimos permiso los domingos para la distribución del material, es un medio de evangelización. Entonces yo me acerqué a la sacristía, estaba pequeñita en la comunidad, y entonces me acerqué a la sacristía y pregunté por el padre que iba a celebrar, y mire, yo tengo permiso del padre, Juranito de tal, el párroco, me dio permiso para venir hoy a distribuir. Resulta que se le había presentado una dificultad al padre y había dejado al otro que le celebrara las misas. Me agarra el libro, lo miró y dijo, esto es un atraso de la Iglesia Católica. ¿Quién dijo que apologética en estos tiempos? Eso fue el año de San Agustín, el año de esto que estamos viviendo, hay que hablar del amor, del querismo. Bueno, un montón de cosas. Me tiró el libro y me dijo, no tienes permiso, lárgate de la parroquia, ¿no? Esto para mí fue un trauma, primero porque yo tenía los sacerdotes arriba, y con esta experiencia, pues fue yo llegué llorando a la casa, pues nadie me había tratado así, y fue una experiencia muy fuerte. Le conté al fundador, padre Amatuli, en esos días llegó a la casa, y le conté la experiencia, ¿no? Él se reía, me hacía relajo con esto que me había pasado, y me decía, ahí vas conociendo la iglesia. Y ya me explicaba un poquito. Dijo, esto va a causar, esta mentalidad es la que ha causado mucho daño en la iglesia, porque uno tiene que pedir a Dios para ver el signo de los tiempos. Dijo, en un tiempo, en unos años no muy lejanos, a ustedes las van a estar llamando para talleres de apologética. Y se va a ver que la apologética vuelve a ocupar un número importante dentro de la iglesia, y ahí tenemos que estar. Esto no es para guardar resentimientos, esto es para ver la realidad y ver el punto donde empieza el atraso de la iglesia. Entonces, el conocer, al fin y al cabo, la apologética, nosotros la tenemos, se le dio un enfoque como de pelea, ¿no? Vamos a pelear con los protestantes. No es pelear, mire, hermanos, el que pelea es el que no sabe. Pero si uno sabe su fe, por ejemplo, llegaron y me visitaron. Muy buenos días. A ver, ustedes, vengo enseñándoles la palabra de Jehová, ¿no? A ver, ustedes católicos, ¿por qué le dicen padre al sacerdote si Mateo, creo que es 8:23, dice, no llames padre a nadie en la tierra? Si yo me enojo, mire, esa es mi fe, ¿a usted qué le importa? O quién sabe qué cosas más. No, eso es un mal testimonio. Pásele, hermano. Yo le digo padre al sacerdote
porque la Biblia no prohíbe la expresión padre. Lo que la Biblia prohíbe es o está resaltando en ese texto, es el tema de orgullo. Por tener yo un título, me voy a sentir más importante. Hermanito, tome su Biblia y vamos a leer un versículo antes y un versículo después. Dice, no llames padre, maestro, jefe a nadie aquí en la tierra. No solamente es padre, al profesor, al maestro tampoco se puede decir. No se puede decir otra cosa, o sea, es el título, no es el sentido de padre. Ahora, yo le voy a enseñar unos textos bíblicos donde me enseña que se le puede decir padre al sacerdote en sentido material y en sentido espiritual. Vamos a tomar los textos. 23:8 era el texto que malinterpreta. Vamos a buscar cómo se le puede decir jefe en Efesios 5:23. En Segunda de Reyes, en sentido de respeto, cuando le dice Esteban a Elías, no, Padre mío. En Lucas, en sentido material, en sentido espiritual, Lucas también, Lucas 18:20. Honra a tu padre y a tu madre, en sentido espiritual, Padre Abraham, ten piedad de mí. Hechos 7:2, hermanos y padres, dice San Esteban. Y Gálatas 4:19, siento dolores de alumbramiento. Entonces, con esto es la respuesta de por qué nosotros le decimos padre al sacerdote y no hay motivo de ponernos a enojar, de ponernos en discusión. Entonces, si yo me pongo a pelear con algo que no sé, pues ahí viene el desequilibrio. Entonces, ¿sí? Creo que Hermana Ney, sí, buenos días. Sí, yo Bueno. creo que usted ha dado en el punto, porque una mala concepción de la apologética nos pone en ese plan de pelea y se nos olvida la ley del amor, incluso el deber del ecumenismo que nos manda el concilio del diálogo. Cuando la concebimos como una exposición nítida de nuestra fe para resaltar nuestras diferencias, no con la intención de aplastar al otro, sino de clarificar nuestra fe. Y mantenemos aquel principio de que condeno el pecado, pero no el pecador. Creo que hay menos dificultad. Obviamente hay argumentos, y los argumentos son para defender, más no para atacar. Entonces me parece que yo no le conozco, a lo poco que conozco a los misioneros de la palabra, no les conozco esa actitud, no. Pero sí hay entre muchos cristianos que practican la apologética sin un contexto espiritual y eclesial, esa actitud de pelear, y eso desprestigia más bien la apologética. Yo diría de nuevo, entendámosla como esa exposición nítida y clara de nuestra fe con el ánimo de defenderla, no propiamente de atacarla, porque las dos cosas no son idénticas, me parece, hilando bien despacio. Gracias. Porque, bueno, hermano Sergio, porque eso caeríamos en lo mismo que hacen ellos, ¿no? El ponernos como al tú por tú, al atacar, y eso es lo que no se quiere, ¿no? No repetir, obvio, yo lo digo por experiencia propia, por lo menos cuando yo empecé a conocer tantos años de vivir atacada por cuestiones de fe, apenas yo empiezo a aprenderme a los textos bíblicos, yo no lo niego, yo perseguí a los protestantes, pero no con una buena intención, sino con la cosa de atacarlos y dejarlos callados, y tenía en mi mente como ese, yo es que lo confundía con celo apostólico, que era ganas de saber que yo tengo la razón y que el orgullo maquillado de celo apostólico. Pero con el tiempo uno va empezando a analizar, uno va madurando también en este aspecto,
Yo entiendo mucha gente, por ejemplo, en los talleres que uno va a ir a el primer día. Híjole, eso la gente llega emocionada a su casa y se pelea hasta con todo el mundo. Al otro día ya le vienen a uno contando, me atacaron sobre esto y yo no tuve respuesta sobre esto. O sea, este es lo ve uno, también lo ve uno en los talleres. Yo por lo menos esto lo experimento en cursos de Biblia. Generalmente la gente se me va yendo, pero en cursos de apologética es algo interesante porque día tras día uno empieza con 50 y termina en 60, 80, hasta 100. Y el de Biblia es al contrario, la gente, o sea, como que, porque el otro viene como más a la necesidad, no de lo que se está viviendo. Pero el primer choque del que escucha el tema es salir como que a combatir. Yo, pues no lo juzgo porque yo lo viví en experiencia, pero uno poco a poco va madurando también, ¿no? Uno va madurando, va dándose cuenta. Pues yo pienso que la conversión también, ¿no? Porque esos temas nos deben llevar a la conversión, no al orgullo. Yo me gusta mucho escuchar al padre Luis Toro cuando hace los diálogos en directo con los pastores, porque les da, o sea, da en el punto, pero sin darles en la cabeza, ¿no? O sea, ellos mismos van pensando y esto ha hecho que muchos vuelvan a la Iglesia Católica. Y por eso en muchas sectas protestantes tienen prohibido escuchar predicaciones católicas, porque saben que esto los va a hacer volver. Pero si uno se pone así como muy drástico, pues en vez de ser un buen testimonio, vamos a causar mucho mal y nos van a rechazar. Esto hay que tener la astucia de la diferencia entre los profetas y los sabios. Dice que los profetas, el padre Amatuli compara a los profetas como un aguacero con tempestad y todo, ¿no? Y por eso la mayoría de los profetas murieron, los mataron. Y los sabios fueron más inteligentes, pensaron y empiezan a educar al pueblo de una forma más inteligente, haciéndola pensar. Y creo que ese punto nos toca en la apologética para no espantar y para acercar, porque si no la gente se hace un mal concepto. Y lo triste de todo es que a veces en algunas partes el clero se ha puesto por la forma drástica como algunos hemos predicado, y en vez de abrirnos las puertas, no las cierran. Entonces no estamos dando chance para que el evangelio llegue más. Entre más puertas tengamos, más oportunidades tengamos, pues se facilita y la palabra de Dios puede llegar a mucha gente más. Muchas gracias, hermanita, por hacernos gozar la palabra de Dios y conocerla de una forma ordenada. Hay un reto que se viene ahorita, y ese reto es esta pregunta para continuar el ejercicio con que terminamos. Y es, ¿cómo se llamaba el papá de los hijos de Zebedeo? ¿Cómo se llamaba el papá de los hijos de Zebedeo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo se llamaba el papá de los hijos de Zebedeo? Zebedeo. Zebedeo, ¿verdad? Zebedeo. ¿No es cierto? Pero sonaba difícil. Parece ser, la moraleja de esta broma, parece ser que la misma Biblia nos da las preguntas y las respuestas. Nos da las mismas preguntas y nos da también las respuestas. Nos hace preguntar a cada rato, nos cuestiona. Y la continuidad de su lectura y su expiación durante el día nos da la misma respuesta. Y hay otro problema, otra ventaja, ¿sí? Y es que no solamente nos da la pregunta y la respuesta, sino que este ejercicio nos enseña a que la Biblia se lee así, pensándola 2 veces. No leer ahí de primerazo, sino que toca meditarla, toca pensar, el papá, mire, y leerla en el contexto. Pues ese era el comentario que les tenía. El padre Luis Toro una vez hizo ese mismo ejercicio con
explicando los supuestos hijos de María de los que hablan los hermanos separados. Y les hacía eso, los hijos, ¿quién es el papá de los hijos del Cebedeo? Y la gente, pues, pero fue un ejercicio muy bonito, es que el padre Luis Toro enseña muy chévere. Muchas gracias. Pues entonces, muchas gracias. Muchas gracias, hermanita. Hermana, muchas gracias. Qué riqueza comenzar el día así. Muchas gracias, de verdad. Hermana, Ojalá muchísimas que puedan gracias. hacer Muchas la dinámica, bendiciones. el taller con los textos que iban ahí, ¿no? Sí, señora. Es Eso, bonito porque ahí bueno. encuentra uno curiosidades. Yo he encontrado muchas curiosidades ahorita que estoy leyendo la Biblia con esa secuencia, ¿no? ¿Se acuerdan el que les mandé del padre Octavio? ¿No? Pues ese fue el autor de eso, ¿no? Para todos los días leer. Encuentra uno muchas curiosidades que uno dice, yo sí me he leído la Biblia, pero esas curiosidades no las había notado, pero al llevar uno la secuencia, entonces uno ya va entendiendo muchas cosas. Entonces esas tareitas nos van a ayudar a acercarnos y eso lo entusiasma a uno más y le echa a uno más ganas para enamorarse de la palabra de Dios. No sé, Esa ya- tarea se las tengo asignadas a un par de víctimas, hermanita. Va a ser una charla a la que la voy a invitar que se llama Curiosidades Bíblicas. Y ayer estuve llamando a una de ellas que fue a Lorena, que salió de la charla, y esa charla va a ser para Lorena y para Paola, para que todos participemos con Biblia en ese tipo de cosas, esas curiosidades bíblicas hermosas que usted escribe. Entonces, invitadísima, hermana Nelcy. Bueno, muchas gracias. Ahí me avisan con tiempito. Por supuesto que sí. Daniel, si me regala el número telefónico suyo. Sí, claro. 313. 313. 384. Sí. 2326. Muchas gracias. Dios le pague. Bueno, entonces, ¿hacemos la oración? Sí, ¿O siguen ustedes? no, por favor, hermanita, si nos hace la oración. Vamos a buscar el Salmo número 1. ¿Listos? Sí, señora. El Salmo número 1 nos presenta los dos caminos. Lo que uno siembra en su vida, lo habrá de cosechar. Los que observan la ley de Dios tendrán la felicidad en esta vida y en la otra. Los que la rechazan no prosperarán. Este primer salmo nos habla de la felicidad, al igual que el primer discurso de Jesús, que comenzará con dichosos o felices los que lloran, los que sufren, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz. Bueno, la bienaventuranza. Entonces, este salmo es un salmo muy bonito y que nos sintoniza con esto que estamos viendo, con esto que estamos meditando, con esto que queremos llegar a alcanzar, ¿no? Vamos a orarlo un versículo cada quien para darle gracias a Dios por este día, para poner en sus manos lo que vamos a realizar en esta jornada, lo que tenemos pendiente, también para darle gracias a Dios. Hoy en la misa, ahorita a las 10 de Acción de Gracias y misa crismal que van a transmitir por Cristovisión, por el servicio que dio Monseñor como pastor en esta arquidiócesis de Bogotá. Así que démosle gracias al Señor y ojalá que podamos acompañar pues este acontecimiento. Pues también para darle la bienvenida a Monseñor Aparicio, que seguramente va a ser una bendición para nuestra arquidiócesis. Empieza, hermano Francisco, con el número 1. Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento. Sino que pone su alegría en la ley del Señor, meditándola día y noche.
Es como un árbol plantado junto al río, da fruto a su tiempo y sus hojas no se marchitan. Todo lo que hace le sale bien. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso, en el juicio, los malos no podrán tenerse en pie. Los pecadores no podrán juntarse con los justos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, a ver, ¿alguna frase que les llame la atención? El versículo 3. Es como árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo, y su follaje permanece siempre verde. Este versículo me hace pensar en la vida de uno cerca de Dios. No quiere decir que no tiene problemas, porque eso sería ya al estilo de pare de sufrir, oración fuerte al Espíritu Santo. No, sino que pese a lo que tenga que vivir, se mantendrá firme, hará lo que tiene que dar, dice que tiene su follaje verde, que da su fruto a su tiempo, y así es el hombre que permanece al lado de Dios. Puede vencer todo, pero mientras se mantiene al lado del Padre, va a tener la capacidad de vencer y de responder a lo que se le encomiende siempre. Y el versículo 6 que dice, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva a la perdición. Entonces, estando de la mano del Señor, tengo la certeza de que voy por buen camino. ¿Otra persona más? Lo que usted dijo en un principio, el que siembra, cosecha. Entonces, muchas veces ya nos han dicho, bueno, entonces mira qué semilla estás sembrando. Y de acuerdo a eso, pues tendremos los resultados. Entonces, yo creo que ahora es como tener más conciencia en qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi querer y cómo es mi actuar. Eso me inspira a mí realmente esto. Gracias. Vamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena del amor de Dios, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, muchísimas gracias y que el Señor les siga bendiciendo. Que estén muy bien. Hermana, muchísimas gracias a todos. Hermana, buen día para todos. Muchas gracias y buen día. Y bendiciones. Bendiciones. Hermana, muchas gracias por todo. Buen viaje. Hermana, muchísimas gracias por todo. Muy importantes. Ahorita que usted hablaba de lo que le dijo el padre Amatuli, de que esta es la iglesia. ¿Me está escuchando, hermanita? Sí. Sí. Me reía yo porque justo es lo que en estos días he vuelto a recordar leyendo la historia mínima de la iglesia.
Hemos sido víctimas y victimarios también nosotros de estas múltiples cosas. Sí. Eso Ahí nos está tiene la que enseñar. perseverancia y la persistencia. Miremos el ejemplo de Pablo de Tarso. De victimario a víctima de cierta manera, pero de perseguidor de pastor, que fue nuestro pastor principal Jesucristo, a proclamador de ese pastor y a dar su vida por ese pastor. Ese es el llamado. Sí, bueno, hermana. Amén, hermanita. Dios me la bendiga. Gracias, hermano. Igualmente, feliz día.